sobre todos los primeros ejercicios y para eso vamos a ver algunos conceptos que tenemos que tener en claro no solamente para resolver el trabajo práctico, sino para poder encarar lo que viene del movimiento rectilíneo. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en claro, como decía, era lo que se llama sistema de referencia. Esto es muy importante en el movimiento rectilíneo. Ya saben que el movimiento rectilíneo es donde estudiamos el movimiento de los objetos y lo que vamos a ver aquí es el sistema de referencia. El sistema de referencia no es otra cosa que algo que es muy parecido, digamos que es igual a lo que nosotros conocemos como un sistema de ejes, ¿sí? Un sistema de ejes donde tenemos X e Y, una parte que es positiva y otra parte que es negativa, ¿sí? Para la derecha positiva, hacia la izquierda negativo y tenemos un origen, un origen. Bueno, en el sistema de ejes, de ahí a partir del origen empezamos a contar las medidas que tenemos sobre los ejes. El sistema de referencia es parecido, sobre todo lo que es el origen. Muy bien, entonces decimos que algo es parecido, ¿sí? Es donde yo me ubico un sistema de referencia, a partir de ahí voy a empezar a no contar, sino a medir lo que es el movimiento. Entonces, el sistema de referencia me va a servir para que yo pueda empezar a resolver el problema. ¿Sí? En el movimiento rectilíneo uniforme, es conveniente en los problemas hacer un gráfico. Ese gráfico nos va a ayudar a resolver lo que me plantea el problema. Siempre es conveniente, como les digo, vuelvo a repetir, realizar el gráfico. Y para realizar el gráfico tenemos que poner un sistema de referencia a través de donde yo voy a medir el movimiento. Tengo que ubicar un origen, ¿sí? Y ese origen puede ser cualquier objeto o un observador, ¿sí? Cualquier objeto o un observador que esté analizando ese movimiento. Muy bien, entonces lo que hacemos es algo parecido, ¿sí? Parecido a lo que es el sistema de ejes coordenados. Entonces acá tengo mi origen y a partir de ahí voy a empezar a medir el movimiento y tenemos que para acá va a ser positivo. Entonces, como les decía, puede ser un arbolito, supongamos que acá tengo un arbolito, ¿sí? Entonces a partir de ese árbol, ¿sí? Voy a empezar a medir lo que sea el movimiento. Puede ser también un observador, ¿sí? Una persona que está parada observando alguna situación. Entonces, eso es lo que es un sistema de referencia. Ubicar un origen y determinar hacia qué lado va a ser positivo o hacia qué lado va a ser negativo. Entonces, depende de mi situación, yo voy a establecer lo que es el sistema de referencia, ¿sí? Depende de la situación que estamos. Es simplemente una especie de ejes coordenados, ¿sí? Y como es un movimiento rectilíneo, ponemos una recta y a través de esa recta, ¿sí? Analizamos el movimiento. Acá en estos momentos vamos a analizar lo que sería el eje X, ¿sí? Más adelante vamos a ver lo que es el eje Y. Vamos a analizar el movimiento en vertical. Muy bien. Entonces, este sistema de referencias es elegido por mí. ¿A dónde lo voy a ubicar? Perfecto. En base a ese sistema de referencias,
vamos a ver otro concepto que es muy importante, otro concepto que es muy importante que se llama desplazamiento. El desplazamiento. Y el desplazamiento, ¿sí? Vamos a hacer un sistema de ejes, un sistema de referencia, perdón. Este concepto que decimos, el desplazamiento, depende de cómo analicemos, ¿sí? Podría ser la cantidad de caminos recorridos o la distancia que recorrí entre dos puntos. Por ejemplo, salgo desde el origen, este es el origen acá, ¿sí? Y me muevo en forma rectilínea hasta un punto que está, supongamos, a 10 metros. Entonces salgo desde el origen, llego a este punto, 10 metros. Entonces, esto que tengo acá, ¿sí? Esto, sí que podremos unirlo mediante un vector, ¿sí? Es lo que se llama el desplazamiento. Pero hay otro concepto también que se llama camino recorrido, vamos a poner acá, o distancia recorrida, perdón, recorrido, que puede ser igual al desplazamiento o distinto al desplazamiento, ¿sí? Puede ser igual o distinto. Entonces, en esta situación que tenemos acá, el desplazamiento, ¿sí? Va a ser igual a lo que vamos a abreviar el camino recorrido, distancia recorrida. ¿Por qué? Porque hemos recorrido simplemente 10 metros. También puede darse el caso de que salgo del origen, llego hasta ese mismo punto que es 10 metros, acá salgo desde el origen, vamos a hacerlo por aquí, llego hasta los 10 metros y después vuelvo hasta lo que sería esta distancia que le vamos a poner que son 5 metros. Llego hasta ahí. Muy bien. Si analizamos con vectores, mi vector sería cuando uno estos dos puntos, desde acá hasta acá, para mí sería lo que es el desplazamiento, pero acá podemos ver de que el camino recorrido que realicé para llegar desde este punto al punto donde están los 5 metros es esto que tengo aquí. Fui hasta los 10 metros y después volví 5 metros. Y podemos ver claramente acá con el vector, ¿sí? Con el vector que hicimos acá, de que el desplazamiento es simplemente 5 metros. Entonces acá vemos un ejemplo de que el desplazamiento y el camino recorrido no siempre son iguales. Eso hay que tener muy en claro, de que el desplazamiento y el camino recorrido no siempre son iguales. Hay situaciones donde son iguales, pero no siempre son iguales. ¿Cómo vamos a calcular el desplazamiento? El desplazamiento lo calculamos así un delta de x va a ser igual a una posición final menos una posición inicial. Esto es posición final, vamos a poner acá, posición final, y el otro es posición inicial. Entonces, la posición a donde yo llego, ¿sí? Y desde la que salgo. Yendo al ejemplo que tenemos acá, que pusimos acá, este desplazamiento sería una posición final, que serían los 5 metros,
y yo salí desde el origen, o sea, sería 0 metros. Y de ahí saco que mi posición, mi desplazamiento, perdón, son 5 metros. O sea que yo me moví simplemente 5 metros. También, ¿sí? También se puede dar la situación de que el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento sea cero. Entonces, ¿cómo sería el desplazamiento cero? Si salgo desde el origen, ¿sí? Podría salir desde acá, como hace con otro color, salgo desde aquí, doy la vueltita y vuelvo a la misma posición donde salí. Entonces, en ese caso tenemos un desplazamiento cero. ¿Por qué? Porque decíamos que el desplazamiento, esto es x, es igual a la posición final menos la inicial. Entonces, mi posición final es cero y salgo desde cero también. Entonces, tenemos que mi desplazamiento es cero. Muy bien, pero aquí podemos darnos cuenta también de que el camino recorrido es todo lo que yo recorrí, ¿sí? Todo lo que yo recorrí desde que salí hasta que llegué. O sea, salí desde el punto cero del origen, fui hasta los 10 metros, volví, entonces de nuevo al punto cero. Y podemos ver claramente que si acá recorrí 10 metros y después volví nuevamente recorriendo 10 metros, el camino recorrido va a ser 20 metros. Entonces vemos dos situaciones en las que el desplazamiento no es igual al camino recorrido. También puede darse de que tengamos un desplazamiento que ¿sí? Sea negativo. Y el negativo en el movimiento rectilíneo, ¿sí? No es necesariamente que sea negativo. ¿Qué quiere decir esto? Supongan que volvamos con los 10 metros, tengo los 10 metros acá y salgo de esta posición inicial acá, la posición inicial 10 metros y llego, supongamos, hasta acá, esto sería un desplazamiento, hasta esta posición final que sea, supongamos, 3 metros. Entonces, quiere decir esto, si a mí me piden calcular el desplazamiento, pongo la posición final, que son 3 metros, menos la posición inicial, que son 10 metros, y acá me están dando un número que es negativo, y les decía que eso no significa que el desplazamiento sea negativo, sino que estoy volviendo a lo que sería el origen. ¿Qué me está diciendo acá? Si yo lo que tengo hacia la derecha va a ser positivo, si mi movimiento, mejor dicho, a la derecha es positivo, entonces lo que se mueve hacia la izquierda va a ser negativo y eso me está diciendo que estoy yendo en sentido contrario a lo que es positivo, o sea, simplemente que estoy volviendo, ¿sí? Volviendo en este caso sería a un origen, ¿sí? Volviendo a un origen. Entonces el signo negativo simplemente me está diciendo que estoy volviendo, ¿sí? Eso es lo único que quiere decir el signo negativo, que estoy volviendo a lo que sería un origen. Este mismo concepto se aplica también en lo que es la velocidad que ya vamos a ver enseguida y lo que serían aceleraciones. Bien, eso sería con el desplazamiento y el camino recorrido. Ahora vamos a lo que sería lo que es velocidad y rapidez. Velocidad y rapidez. Y acá vienen los conceptos que se vio
en lo que es los vectores, ¿sí? Y acá tenemos lo que es un escalar. Recordemos que el escalar simplemente era un numerito, es una unidad, y lo que es vectorial. El escalar es la rapidez y el vectorial, la magnitud estamos hablando, es, perdón, estaba poniendo vectorial, es la velocidad. Es la velocidad. Entonces, decimos que para esto necesitamos un numerito, supongamos 20 metros dividido en segundos. Esto es metros. 20 metros dividido en segundos. Simplemente me dan una rapidez. ¿Por qué? Supongan que dice que voy caminando o un vehículo va a 20 metros dividido en segundos. Simplemente ese dato, si me dan así, estoy teniendo como dato una rapidez. Pero si me dan el mismo numerito, metros sobre, dividido en segundos o sobre segundos, y me dicen que voy en dirección, supongamos, oeste, en la dirección este-oeste o oeste-este, ¿sí? Y con el sentido este, entonces me dan una dirección que sería la recta a través de la cual se mueve el vector, o este, y el sentido este. Entonces me están dando como datos, ¿sí? Un vector aparte de lo que es su magnitud. Entonces, para que yo tenga una velocidad, tengo que tener, sí, una dirección y sentido, o sea, un vector. Esas son las diferencias en lo que es la rapidez y la velocidad. Entonces, con la rapidez tengo simplemente el numerito, ¿sí? Y con la velocidad, aparte del numerito con su unidad, tengo lo que sería el vector. Y se calculan también de maneras diferentes. Lo que sería la rapidez, vamos a poner rapidez, se calcula con el camino recorrido. Vamos a poner camino recorrido o distancia recorrida, y lo que sería el tiempo en que tardo en recorrer ese camino. Y la velocidad sería un desplazamiento, el desplazamiento que hice en mi movimiento, en el tiempo que demoré en hacer ese desplazamiento. Muy bien. Entonces, esto también lo podríamos poner de esta forma. La velocidad sería el desplazamiento, el delta de x que vimos anteriormente, sobre un intervalo de tiempo. Esto lo vamos a conocer como intervalo de tiempo, un delta de t. Que al igual que vemos recién el delta de x, el delta de t va a ser igual a un tiempo final menos un tiempo inicial. Es una diferencia, ¿sí? Muy bien, entonces de acá podemos ver que la rapidez y la velocidad se calculan de maneras diferentes y también conceptualmente son diferentes. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Y acá la estamos viendo, ¿sí? Esta es la única ecuación que se utiliza, ¿sí? Ecuación, vamos a poner ecuación. Esta es la única ecuación que se utiliza en el movimiento rectilíneo, uniforme. Velocidad es igual a delta de x sobre delta de t, que también podríamos ponerlo de esta forma.
la velocidad es igual a una posición inicial, perdón, final menos la inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y de acá podemos sacar otra más y decir que x final menos x inicial igual a b por t final menos t inicial. Lo que hice es pasar esto que estaba dividiendo, el intervalo de tiempo, a el otro miembro de la ecuación multiplicando. Entonces tendríamos estas dos ecuaciones, ¿sí? Estas dos ecuaciones que salen de la misma, fíjense que en realidad es una sola, pero son dos maneras diferentes de ver la misma ecuación. Entonces, con esta ecuación vamos a resolver lo que es los problemas del movimiento rectilíneo uniforme. Otra cosa muy importante, en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? La velocidad es constante. Constante. ¿Qué quiere decir constante? Que no se va a modificar la velocidad. Entonces, si yo tengo una velocidad de 50 kilómetros por hora, en todo el movimiento va a ser la misma velocidad, ¿sí? En todo el movimiento va a ser la misma velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. Esto es muy importante que recordemos que la velocidad siempre va a ser la misma en el movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Ya tenemos, ¿sí? Los conceptos de desplazamiento, velocidad, rapidez, la ecuación que vamos a utilizar. Sabemos que es velocidad constante. Lo que también se ve son gráficas. Las gráficas, que son muy importantes porque hay que analizarlo al movimiento mediante gráficas. Tenemos una gráfica de lo que sería el espacio en función del tiempo, ¿sí? Una gráfica de lo que sería velocidad en función del tiempo, ¿sí? Y podríamos decir también una aceleración en función del tiempo. Tendremos tres gráficas. Muy bien. Vamos con la primera. La primera, que es espacio en función del tiempo. Vamos a hacer el sistema de ejes. Es un poquito más abajo, ahí está. El sistema de ejes. Vamos a poner acá tiempo, ¿sí? Y acá espacio. Espacio. Las unidades metros, ¿sí? Y las unidades que tenemos acá son segundos, ¿sí? Recordemos que acá estamos utilizando las unidades del sistema internacional, ¿sí? La velocidad en el sistema internacional es metros dividido en segundos. Muy bien. ¿Cómo vamos a graficar aquí? ¿Cómo vamos a graficar? Para esta gráfica del espacio en función del tiempo vamos a utilizar la ecuación, la variante de la ecuación de la velocidad, que sería posición final menos posición inicial igual a la velocidad por tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo inicial es el tiempo donde se comienza el movimiento. El tiempo inicial y la posición inicial es donde empezamos el movimiento. Puede ser en el origen, ¿sí? O puede ser en otro lugar distinto al que sea el origen. No necesariamente siempre voy a salir de
el origen, puedo salir más adelante, ¿sí? En la parte positiva del sistema de referencia o en la parte negativa del sistema de referencia. Muy bien, entonces vamos a valernos de esta ecuación que, si ustedes prestan atención, esto es muy parecido a lo que sería la ecuación de una recta, ¿sí? La ecuación de una recta donde tengo variables que son dependientes y variables independientes. Muy bien. Entonces, yo voy a utilizar lo que sería la posición inicial y el tiempo inicial para eh, empezar a graficar. Vamos a poner esto, supongamos que acá tengo una posición inicial y acá lo que sería el tiempo inicial. Son puntos, ¿sí?, en lo que serían los ejes, y lo que hago es trazar acá lo que sería una paralela a T y acá una paralela a X, y de ahí un puntito. Lo que hago es tener un puntito. Desde ese punto voy a empezar a trazar lo que sería la recta que me da esta ecuación. Y llego a lo que sería una posición final, ¿sí?, en un tiempo final, o sea, a donde se termina el movimiento. Acá, acá, muy bien. Lo que hago es unir esos dos puntos, y lo que obtengo es una recta, ¿sí? Una recta. Muy bien. Esta recta, ¿sí?, sale de lo que sería esta ecuación. Esta ecuación. Y yo voy a hacer así. Y fíjese que acá lo que tenemos es un triángulo rectángulo, ¿sí? Yo voy a tener un ángulo acá. Y si yo quiero sacar el ángulo, ¿sí?, la tangente, mejor dicho, de ese ángulo, que sabemos que la tangente de ese ángulo sería seno sobre coseno, ¿cómo haría para sacarlo? Fíjese que acá tenemos esto, ¿sí? Y para sacar la tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estamos viendo lo que sería trigonometría. Y el cateto opuesto sería este pedacito que tengo aquí, ¿sí? ¿Y cómo hago para calcular ese pedacito? Simplemente sería x final menos x inicial. Entonces yo voy a poner el valor de x final menos x inicial, dividido en este otro cateto, que sería este pedacito que tengo acá. Y sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Y esto es algo muy parecido a lo que vimos anteriormente. Esto que tengo aquí, x final menos x inicial, no es otra cosa que el desplazamiento, y este otro que tengo acá, que es el tiempo final menos el tiempo inicial, no es otra cosa que el intervalo de tiempo. Entonces, delta de x sobre delta de t, que sería la tangente, no es otra cosa que la velocidad. Entonces, calculando lo que sería la tangente de esta recta, puedo obtener la velocidad. Y si nos vamos a la ecuación esta, nos estamos dando cuenta de que esto, ¿sí?, esto sería la pendiente de la recta, ¿sí?, la pendiente de la recta. Y la pendiente de la recta no es otra cosa que la tangente, ¿sí?, de este ángulo alfa que tengo acá. Entonces, B es la pendiente de la recta, ¿sí?, la pendiente de la recta, que es la velocidad.
Entonces, ¿qué es lo que yo puedo sacar de acá? En claro, de que con esta gráfica yo puedo obtener lo que sería la velocidad. Muy bien, un poquito más abajo, ahí está. Sigamos con la misma gráfica, ¿sí? Espacio en función del tiempo. Muy bien, espacio, medimos en metros y el tiempo en segundos. Entonces tenemos una gráfica de este estilo, ¿sí? Podría ser en el origen también, que salga del origen. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podremos sacar de acá? Pone así, X inicial, tiempo inicial. Ahí está. X final y tiempo final. Entonces, ¿qué otra cosa podemos obtener de acá, aparte de lo que sería la velocidad? Entonces, si yo calculo, ¿sí? Lo que tengo, el área que tengo acá, el área que tengo aquí, vamos a hacerlo lo más sencillo, así que salga del origen. El tiempo, la posición, supongamos que sale del origen. Muy bien. Y calculo el área esta. Esto podemos ver que es un triángulo, medio de la base por la altura. Entonces, si yo multiplico la base, que es el tiempo, que sería un tiempo, ¿sí? La unidad de segundos, y lo que tengo acá, que sería un desplazamiento, fíjese que tengo, vamos a poner a hacer un análisis dimensional, ¿sí? Un medio, la base segundos, y acá tengo lo que sería metros, no tengo ninguna unidad, ¿sí? Entonces, de acá podemos dilucidar, ¿sí? De que lo único que yo puedo obtener, porque hay en otras gráficas puedo obtener, aparte de lo que sería este, algún otro dato, sí puedo obtener lo que sería, ya vamos a ver, el desplazamiento. Pero aquí, fíjense, si yo calculo áreas, acá tendría dos áreas, no estoy obteniendo nada más, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué nos damos cuenta? De que yo con la posición, en función del tiempo de la gráfica, lo único que puedo sacar es la velocidad. Si quiero calcular área acá hicimos un análisis dimensional, segundos por metros, no obtengo nada, ¿sí? Nada. Entonces, a no confundirse, ¿sí? Hicimos esto para que no nos confundamos, de que puedo sacar otra cosa, ¿sí? Otra cosa que no sea la velocidad de esta gráfica. Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular áreas con esta gráfica, no se puede, no se puede. Bueno, en realidad se puede calcular el área, pero ¿qué estamos obteniendo? Nada, ¿sí? No estamos obteniendo nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo sacar de la primera gráfica de este espacio en función del tiempo? Velocidad, velocidad. Áreas, ¿sí? Para sacar otro tipo de dato no se puede sacar. Bien, con esto terminamos lo que sería la primera gráfica y ahora vamos con la velocidad en función del tiempo. Antes que terminemos esto,
Recién vimos las gráficas, ¿sí? Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo así. De que el desplazamiento me puede dar un número que es negativo, ¿sí? El desplazamiento me puede dar un número que es negativo y decíamos de que no significa que sea negativo, sino que estamos volviendo a lo que sería un origen. Entonces, por ahí decíamos de que con el ejemplo que veíamos, ¿sí? Salíamos de una posición inicial que sería 10 metros, ¿sí? Vamos a poner una X inicial 10 metros, y llegamos a una posición final de 3 metros, si mal no recuerdo. Entonces, acá tengo lo que sería una X inicial, este sería X y T, que sería 10 metros, y supongan que acá una posición final de 3 metros. Muy bien, y esto se da en un tiempo inicial, ¿sí? Nos vamos a valores y un tiempo final. Entonces vamos a unir acá la posición inicial con el tiempo inicial, obtenemos un punto y una posición final con un tiempo final, otro punto. Y fíjense que acá tenemos ¿sí? Una recta que es diferente a lo que vimos acá, ¿sí? Que esta da para arriba y esta está bajando. Entonces, si quisiéramos calcular la velocidad, ¿sí? Recuerden la tangente. Entonces, ¿qué tenemos acá? X final menos X inicial, la tangente del ángulo alfa, ¿sí? Tiempo final menos tiempo inicial. Y la posición final sería 3 metros, la inicial 10 metros, y bueno, acá tenemos la variación del tiempo. Pero esto es lo que me interesa. Acá me va a dar menos 7 metros dividido en el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjese este signo menos. Acá me está dando, recordemos que esto era la velocidad. También puede haber, ¿sí? La velocidad con menos, y eso significa, al igual que en el desplazamiento, que estoy yendo en sentido contrario al positivo, sé que estoy volviendo a lo que sería el origen de ese sistema de referencia. O sea que también podemos tener pendientes que son negativas, que sería la velocidad. Y no solamente así, ¿sí? Podría ir también pasar, cruzar lo que sería el eje del tiempo e ir hacia abajo. Lo mismo que puedo salir desde una posición que sería negativa e ir a una positiva, una posición final. Entonces tendría este tipo de rectas, ¿sí? Saliendo de lo que sería la parte negativa de la posición y yendo hacia la parte positiva de la posición. Muy bien. No tendríamos, ¿sí? No tendríamos lo que sería tiempos negativos. No hay tiempos negativos, ¿sí? No puede haber tiempos negativos, por eso no se grafica para este otro lado, ¿sí? De la gráfica, porque los tiempos no son negativos, ¿sí? No tendríamos eh, tiempos para el otro lado de la recta del tiempo. Ahora sí, vamos a lo que sería la velocidad en función del tiempo, que esta es una gráfica muy sencilla. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿cómo es? Constante. La velocidad es constante. Entonces tengo tiempo en segundos y velocidad metros sobre segundo. Al ser constante, simplemente tengo una recta, ¿sí? Una recta. Y lógicamente voy a tener lo que sería un tiempo inicial y un tiempo final. Vamos a hacer por arriba.
Y ahí, pues, tiempo inicial y tiempo final. Muy bien. Voy a borrar este pedacito. Y ahí tendría lo que sería la gráfica. Y acá está la velocidad. Siempre es constante. Entonces, recién vimos que también la velocidad puede tener un signo negativo. Entonces, podría ser de esta forma. ¿Eh? Acá lo que tengo es tiempo y acá velocidad. O sea que podría estar, bueno, un tiempo inicial, vamos a poner acá, tiempo inicial y un tiempo final. Y por acá el valor menos b. Y ahí tengo la gráfica. ¿Sí? Ahí tengo la gráfica. Muy bien. Este para el lado negativo y este para el lado positivo. Que, ¿sí? Lo que vemos aquí no significa que sean velocidades negativas, sino que estamos yendo hacia el origen, volviendo, para que nos entendamos mejor. Y de aquí, ¿sí? Recién vemos, serían las áreas que en la gráfica del espacio en función del tiempo no podíamos calcular el área porque no me daba una unidad que es acorde a lo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Pero si acá quiero calcular el área, ¿sí? Fíjese que acá tengo tiempo, esta es la unidad segundos, y acá velocidad, que la unidad es metros dividido en segundos. Hacemos un análisis dimensional, S multiplicado por M dividido en S, entonces simplifico y acá, fíjese, haciendo el análisis dimensional me da metros. Entonces, lo que yo puedo sacar acá, calculando el área, ¿sí? Algunos dirían que es el desplazamiento, pero en realidad, ¿sí? Es el camino recorrido. Pero también se puede sacar el desplazamiento. Entonces, ¿cómo puede ser que se calcule el camino recorrido y el desplazamiento también? Entonces, recién veíamos anteriormente de que el desplazamiento, ¿sí? Y el camino recorrido, hay veces que son iguales, ¿sí? Hay veces que son iguales. Entonces, al ser igual, calculando lo que sería el camino recorrido, ¿sí? Puedo obtener el desplazamiento. Pero hay otras situaciones en que el camino recorrido y el desplazamiento no son iguales. Y analicemos la situación que veíamos al principio. Salgo, ¿sí? Desde el origen, este sería el origen, este es tiempo, segundos, y acá tendría lo que sería velocidad, metros dividido en segundos. Salgo del origen, ¿sí? Mi tiempo inicial sería acá, tiempo inicial sería igual a 0, y llego a un tiempo final. Muy bien, pero ¿cómo sería? Salgo, ¿sí? Recordemos que salíamos, llegamos hasta los 10 metros creo que era, y después volvíamos, ¿sí? Y después volvíamos. Y vamos a ver de acá. Después volvíamos. Muy bien. Entonces, fíjese que acá yo voy a tener dos áreas. Este que le voy a llamar área 1 y esto que le voy a llamar área 2. Muy bien, acá tengo una velocidad 1 y acá voy a tener una velocidad 2. Entonces voy a tener un movimiento desde que salgo y llego, hasta, por ejemplo, hasta los 10 metros y después de los 10 metros vuelvo. No necesariamente tiene que ser con la misma velocidad, sino como son dos movimientos, uno donde voy y otro donde vuelvo, entonces de ahí puedo sacar que
el primer movimiento, que es la ida, puede tener una velocidad, y el segundo movimiento, que es la vuelta, puede tener otra velocidad. Entonces voy a tener distintas áreas, ¿sí? Entonces, eh, cómo sean las velocidades, ¿sí? Voy a tardar menos tiempo o más tiempo en volver la misma cantidad de metros, supongamos, ¿sí? Entonces, de aquí lo que hago, puedo calcular el camino recorrido, vamos a poner así, camino recorrido, entonces voy a poner camino recorrido, que sería la suma de las áreas, el valor absoluto, o sea que no voy a tener en cuenta los signos, más el área 2. Entonces, sumando las áreas, voy a obtener lo que sería el camino recorrido. Y el desplazamiento va a ser delta de x, ¿sí? Ya va a ser la suma algebraica, ¿sí? De el área 1, ¿sí? Más el área 2. Entonces, el área 2 acá me va a dar lo que sería un signo negativo, ¿sí? Va a llevar un signo negativo porque la velocidad que tengo acá lleva el signo negativo. Entonces, va a ser una resta en realidad, y esa resta me va a dar lo que sería el desplazamiento. También puede darse el caso de que no sea así, sino de que este, siempre sigamos sobre lo que sería la parte positiva del sistema de referencia que hicimos al principio. Entonces puedo tener una velocidad acá, llego hasta este tiempo y puedo tener una velocidad mayor o menor para terminar el recorrido. ¿Sí? Acá tengo velocidad y tiempo. Puede darse este caso, pero aquí, ¿qué pasaría con el camino recorrido y el desplazamiento? En este caso, el camino recorrido y el desplazamiento serían iguales. El camino recorrido y el desplazamiento serían iguales. No así cuando tenemos esta situación, una velocidad que es positiva y otra velocidad que es negativa. Entonces de ahí ya me estoy dando cuenta que el camino recorrido y la velocidad no son iguales. En cambio acá sí. ¿Acá por qué? ¿Por qué son iguales? Porque simplemente hago la suma de las áreas, ¿sí? Y obtengo lo que sería el camino recorrido y el desplazamiento. Muy bien. Entonces, el concepto importante acá es de que yo obtengo, ¿sí? Yo obtengo de esta gráfica lo que sería el camino o distancia recorrida. Y la última gráfica, esta es más sencilla todavía, aceleración en función del tiempo. El tiempo, y acá tengo lo que sería aceleración, metros dividido en segundo al cuadrado. Lo que obtengo aquí es una gráfica que iría, como puede ser por acá, sobre la línea del tiempo. ¿Por qué sobre la línea de tiempo? Porque la aceleración es cero. ¿Qué es la aceleración? Es la variación de velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hace que cambie mi valor de la velocidad. Pero como el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, siempre se mantiene igual, entonces este término de aceleración va a ser cero. Entonces la gráfica de la aceleración en función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme es simplemente una recta que va sobre el eje del tiempo, o sea que al ser ir sobre el eje del tiempo me está diciendo que la aceleración es cero. Muy bien. Eh, Estos son los conceptos, ¿sí? Ya nos extendimos un poco de
lo que necesitamos saber para poder resolver lo que sería el trabajo práctico del movimiento rectilíneo uniforme. No sé si tienen alguna duda, chicos, de lo que vimos. Ninguno, ¿Nada? profe. Muy bien. Bueno, estamos cortos de tiempo, ¿sí? La clase que viene vamos a ver ejercicios de este práctico para que lo vayan completando, ¿sí? Hoy es 25, estamos tomando asistencia en este momento. Como les decía, es un práctico muy conceptual. Creo que con lo que vimos acá pueden ir resolviendo los primeros ejercicios, los primeros 4 ejercicios, que son más conceptos que otra cosa. Y a partir del 5, creo, hacia adelante, son también, creo que el 5 también es conceptual, me parece, no me acuerdo en este momento, pero en adelante ya son un poco más prácticos, que ya estaremos viendo esos ejercicios la clase que viene, ¿sí? Me gustaría que vayan haciendo los primeros ejercicios, creo hasta el 5, creo que van a andar bien, para ver si han entendido la parte conceptual, que son preguntas conceptuales los primeros 5 ejercicios, ¿sí? Cosas que pregunten en la clase que viene y terminemos de realizar el práctico con algunos ejercicios resueltos. Bueno, vamos a dejar acá, chicos. Si tienen alguna pregunta o si no, nos despedimos. ¿Nada? Bueno, entonces nos estamos viendo ya lo que sería... Profe, Sí, diga. sí, con respecto al laboratorio de física, todavía no veo en el aula virtual fecha publicada, están todavía con la fecha del 2021. Claro, no, todavía no Eh, tenemos novedades con el laboratorio. Lo que sí sabemos que va a ser presencial, ¿sí? Estamos no, viendo sí, sí cómo... sabía, pero habían 2 en abril, por eso me preocupé, digamos. Claro, no, 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 además tienen el laboratorio conmigo, así que yo les voy a informar cualquier novedad que tengamos, ¿sí? Pero estamos analizando con el jefe del laboratorio cómo vamos a realizar la práctica, y cuando Ah, tengamos ya novedades se les va a informar, no se preocupe. sí. Gracias, profe. Sí, no quería que se me pase nomás porque ya me pasó una vez. Ah, no, 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 yo acá en este caso yo les voy a informar, ¿sí? Dale. Vayan sabiendo que va a ser el día jueves, ¿sí? El jueves a las Ujú. 13:15, ¿sí? Entonces no sé qué tienen Bien, el día perfecto. jueves a las 13:15, antes de eso, vayan pidiendo permiso, No, yo, si tienen clases virtuales, que a esa hora van a tener que estar en el laboratorio. sí, no, yo puntualmente trabajo, pero no tengo problema, puedo pedir permiso para faltar ese lapso, digamos, y vuelvo a trabajar. Perfecto, entonces, no habría problema. Muy bien. Bueno, ¿otra pregunta, chicos? Nada, bueno, entonces nos estamos despidiendo. Ya la clase que viene vamos a resolver unos cuantos ejercicios y bueno, les deseo que tengan una buena semana, que anden muy bien, chicos. Les mando saludos. Chao. Che, profe, Gracias, igualmente, profe. profe, nos Hasta luego. vemos. Igualmente. Igualmente. Chao, nos vemos, chicos.